Capítulo 19 del libro Jesús Rey del Amor del Padre Mateo Crowley. Reparación. El pecado de los amigos. He sido herido en casa de aquellos que me amaban. Zacarías 13:6. Si la idea de reparación es antigua como el cristianismo y el evangelio, es innegable que desde las grandes revelaciones de Parelemonial ha tomado esta una forma, si no nueva del todo, una muy especial. Dentro del marco de la doctrina del corazón de Jesús, la idea reparadora ha cobrado desde entonces un relieve, una importancia y ciertos matices delicados que no tenían anteriormente. Podemos pues afirmar sin exageraciones que la reparación es sobre todo un elemento inseparable de la doctrina del Sagrado Corazón, más aún que la reparación dada la situación anormal y el desequilibrio creado por el pecado es inseparable de la perfecta caridad. En efecto, no podemos aquí en la tierra amar cumplidamente a Dios sin expiar la ofensa que le infiere el pecado, sin consolar su corazón divino herido y triste hasta la muerte por causa del pecado, y sin resarcir o reponer, en cuanto es posible, los daños causados por la rebeldía del pecado. La reparación es, pues, en otros términos, un amor de compasión, de desagravio y de penitencia en vista del desacato de que es objeto el Señor por parte de los pecadores. Limitemos nuestras reflexiones, queridos apóstoles, a un tema en extremo práctico y la importancia suma con relación a nuestro espíritu y a nuestra vocación. Dejando de lado por el momento las consideraciones relativas a las iniquidades de los grandes pecadores, de los sayones actuales que con odio encarnizado flagelan y crucifican al Señor Jesús en logias masónicas y en legislaciones de impiedad criminal, descartado por ahora todo ese cúmulo de ofensas gravísimas, ofensas diarias y constantes con que se profanan y quebrantan las tablas de la ley divina, detengámonos en otro pecado cruel y más que la punta acerada de la lanza de Longinos. ¿Cuál? El pecado de los buenos, de los amigos del Señor. Este es el que más lo lastima. El que de parte a parte atraviesa su amable corazón, no porque en sí sea más grave que el de los malvados, sino porque es una mano amiga la que flagela, porque es un corazón tal vez colmado de gracia el que lo hiere con ingratitud y desamor. Y en este sentido podemos decir que una gota de hiel de este cáliz querido le es más amarga que toda la noche del Jueves Santo, ultrajado por una soldadesca pagana e ignorante. Así lo expresó él mismo en forma clarísima y terminante a su confidente Margarita María, hablando de las ofensas de los suyos, de los de su casa, de sus amigos. Esto es, dijo, lo que me es más doloroso. Vida y obra de Santa Margarita María. Y para este pecado de inmensa amargura pide especialísima reparación a su confidente y apóstol. Con ser pecado y grave el desenfreno y la licencia de los carnavales, la procacidad de los espectáculos indignos y los devaneos de los mundanos, que abusan de todo, no hay duda que el dolor de sus dolores lo provocan los corazones que han jurado 1000 veces darle amor de santidad, y a pesar de ello vegetan en los caminos de la mediocridad y de la tibieza, arrastrando las alas que les diera el Señor para llegar a la cima del amor. No negamos, no podemos cerrar los ojos por desgracia a 1000 y 1000 delitos gravísimos con que se ultraja la majestad y la santidad de Dios, sobre todo en las grandes poblaciones modernas, hechas otras tantas Nínives y Babilonias, no lo negamos. Pero tengo razón sobrada al decir que muchos de estos delitos no serían si nosotros los hijos preferidos amáramos como debemos y podemos amar. No comencemos pues por llorar y reparar los pecados de las izquierdas, sino la desidia y apatía, la falta de corazón de los que somos hechura de un amor de locura. El gran pecado y el primero que debemos reparar es el del desamor de los hijos. Ah, si te amáramos, Jesús, siquiera como amamos cuando derrochamos afectos con las criaturas. Porque fuerza es decirlo a pesar de nuestra poquedad, tenemos una reserva de nobleza oculta en el fondo del alma. Tenemos generosidades inusitadas, valentías que nos asombran.
abnegaciones que no nos conocíamos, y a una hora de hidalguía o de desgracia, descubrimos todos estos tesoros bajo una fibra secreta y desconocida de nuestro ser miserable. Pero ay, despilfarramos entonces nuestro oro entre parientes y amigos, y para Jesús, en un caso parecido, no hubiéramos seguramente hecho tales descubrimientos ni gastado tales abnegaciones y noblezas. Si sabemos amar, cuando queremos amar, pero muy rara vez queremos amar como podemos, cuando se trata del Señor. Él es tan poco afortunado en esto, pero desde el umbral del corazón que lo rechaza, ya verá él la premura, el entusiasmo con que se abren de par en par las puertas a otros que son mucho más exigentes que él y que me esperan. Pobre Jesús. He visto entre soldados y enfermeros y enfermeras durante la guerra heroísmos estupendos e inauditos, heroísmos que llegaron a ser casi un hábito de nobleza nacional y patria, hechos incontables que dentro de poco parecerán legendarios, fabulosos, ni han sido solo ayer 100 y 1000 veces hechos reales, heroísmos de verdad. Y esto entre todas las categorías, grandes oficiales y soldados rasos, viejos y muchachos jóvenes, niños, madres, esposas. Que de veras, al admirar estas maravillas de amor patrio, esos lujos de exaltación guerrera, sentía yo una opresión en el alma y me invadía una gran tristeza, porque para mis adentros me decía a mí mismo: yo jamás he hecho por amor de Jesús, jamás, ni la milésima parte de lo que admiro en este soldado o en aquella enfermera. Y yo soy sacerdote y me llaman apóstol. La patria, el honor nacional, la familia, ideales nobles, sagrados, que sabrán siempre mover resortes secretos y aún crearlos en una hora solemne y de peligro. Y tú, Jesús, que creaste estos sentimientos delicados, pero que estás a infinita distancia sobre todos ellos, ¿tú no tendrás la virtud de movernos, de lanzarnos o electrizarnos como el más noble de los pabellones y el más hermoso y amable de los reyes? Y tú, patria, Señor, nuestro cielo de mañana, ¿será menos tentadora que el terruño de aquí abajo? Al hablar así no hablo con los indiferentes o descreídos, sino con los buenos, y creo en la sinceridad de su bondad. Sé que creen y que su fe es buena ley, no hay en ellos hipocresía, no, pero no aman con todo el corazón. ¿Cómo os explicáis si no que en tantos países donde no faltan, sobre todo en cierto elemento escogido, poderoso e influyente la fe y bastante formación cristiana, las huestes de Satán hayan avanzado formidablemente, que hayan podido hacer todo un plan de paganización social y sobre todo que lo estén realizando punto por punto, diríase a mansalva o casi sin resistencia? Los buenos aprueban estas infamias. No. ¿Por qué no forman pues una barrera infranqueable? ¿Por qué no se mueven y organizan? ¿Por qué no mueren antes de ver profanados los templos, las escuelas y los hogares por los insultadores de Cristo? ¿Qué? ¿No quedamos en que hay en muchísimos corazones un fondo de grande nobleza y de maravillosos heroísmos que se revelan a la hora de la crisis y del peligro? Oh sí, pero esos heroísmos estallan formidables y sublimes solo cuando hay el fuego de un grande amor, solo entonces. Mas como se trata de Jesucristo y Jesucristo no es amado, sentimos eso sí los atropellos de que el Señor es objeto, y en el secreto del corazón los condenamos, mas nuestra condolencia y compasión son muy platónicas. Ahí no está el corazón. Muchas batallas se hubieran perdido y con ellas el honor y la libertad nacional, si a la patria se lo hubiera amado como muchos buenos aman al Señor. Lo he dicho en otra ocasión, pero quiero recalcarlo aquí a propósito de reparación. Es cierto que nuestra fe flaquea y que es preciso trabajar para avivarla y hacerla mucho más robusta, pero cabalmente el medio por excelencia para robustecer y avivar nuestra fe es atizar la llama de la caridad. Porque si de verdad es verdad que nos falta a todos una fe más ardorosa, solo se debe, sobre todo, a que falta mucho
entre las filas de los mejores un fuego de amor inmenso. Amamos, sí, pero midiendo, escatimando amor a un Dios que nos amó sin medida. Este es nuestro gran pecado. Esta la culpa que tiene mil y mil tristísimas consecuencias en nuestra vida espiritual y como repercusión lógica en la vida de las almas que el Señor quería salvar de la sobreabundancia de nuestra caridad. Qué de bienes y de gracias perdidas por el desamor de los buenos, qué de tempestades que el cielo manda porque falta la de Pentecostés. Si esta savia divina ya lo comprendéis, sin esta savia divina, el árbol social cristiano muy resentido en su vitalidad sirve a Dios y a la Iglesia frutos escasos y atrofiados, porque lo que el amor no engendra y madura, ninguna otra fuerza lo da. Esta alma, la de la caridad, no se suple con nada, no se reemplaza porque es la fecundidad misma de Dios. Rodando mundos, oigo las lamentaciones de superiores y subordinados, las quejas de monjes y seglares, de buenos y de santos, y el mal que mal, sin saber yo, ni con mucho un genio, voy observando y sumando mis observaciones. A la raíz de todas, en el orden espiritual o religioso pongo esta. A medida que se va enfriando el sol de amor, van creciendo y acentuándose con caracteres alarmantes las manchas solares, quiero decir, todas las miserias y todos los pecados. Y a medida que avanzo de un medio ambiente a otro, de un país a otro, de los seglares al convento o del convento a los seglares, voy confirmándome en la eterna oportunidad de aquella palabra de San Pablo, la perfección de la ley, de toda ley, cualquiera que ésta sea, la de honradez en la vida social, la de la santidad en un monasterio, está en la caridad, y solo en la caridad. Sin grandes digresiones y muy sencillamente saquemos algunas conclusiones tan interesantes como prácticas de esta afirmación trascendental. Falta espíritu de sacrificio. Es voz unánime al decir de obispos y doctores que el espíritu de sacrificio se va esfumando y va desapareciendo en las generaciones modernas en un grado alarmante, suplantando dicho espíritu entre niños como entre mayores, entre ricos como entre pobres, por un yo, así escrito con mayúscula, esto es, por un egoísmo sencillamente cínico y espantable. ¿Será verdad? Sí que lo es, y es muy lógico que así sea. Jamás hubo ni jamás habrá sino un maestro de abnegación, esto es, de olvido de sí mismo, y este es Jesucristo. Ni jamás hubo ni jamás habrá sino una fragua en que se caldea hasta el rojo el acero de la personalidad para darle una forma cristiana, y esa fragua es la cruz. O amamos apasionadamente a este maestro con su cruz, o se lo reemplaza con el ídolo del yo. ¿Cómo no amarme yo si no lo amo a él, el único que puede sobreponerse a ese yo? Ni cómo amarlo a él sobre todas las cosas con amor del alma, perdonando la vida al ídolo del egoísmo. Jamás hubo, que yo sepa, sino un secreto de martirio, amar. Y quien fue mártir por amor, en parrilla del verdugo, de abnegación cristiana o de propia penitencia, cantó siempre su martirio. Si suprimís la llama, suprimís la vida, y el secreto de todo heroísmo, más aún que el natural, el divino. Falta celo. Se quejan también los pastores que falta celo en muchos católicos. Las necesidades crecen y no aumentan en igual proporción los apóstoles del bien. Muchos son en todas partes los que, teniendo fe, viven despreocupados de las almas de sus hermanos. Y aunque, como hemos declarado, el movimiento hacia el corazón de Jesús ha conquistado muchas y hermosísimas almas, con las cuales se ha engrosado la falange apostólica, muchísimas más son aún las que se resisten y se desentienden de los graves intereses del Señor. ¿Por qué esto? Porque no hay que pedir peras al olmo. Porque de muchas prácticas de piedad y de retiros esas almas no han sacado el verdadero fruto. Esto es, un incremento efectivo de amor a Jesús. Como lo amaron hace un año y hace 10, así poco más o menos lo aman hoy y se contentan con no ser malas personas, vegetan. ¿Qué le falta?
no la centella, no la chispa, la llama de la caridad. Si queremos multiplicar no tanto los obreros materiales, sino los verdaderos apóstoles, eduquemos el corazón, enseñemos a amar. Falta fervor eucarístico. Es indudable que desde Pío X hemos ganado mucho en espíritu y en fervor eucarístico. Lo que este gran pontífice hizo por el Dios del Sagrario quedará y se irá desarrollando cada vez más. Así y todo, oíd una reflexión a quien no tiene nada de pesimista. No hemos aprovechado como hubiéramos podido el impulso providencial dado por el gran Pío X. O, si queréis, su decreto y todas sus maravillas, ordenanzas relativas a la Eucaristía, no han dado todavía todo el resultado que hubieran debido, porque para penetrar en toda la importancia doctrinal y toda la hermosura evangélica de la palabra de Pío X, que dice, lo quiero, id a comulgar, hay ante todo que amar. Es decir, para comer, para ir al banquete, no basta la invitación, hay que tener hambre de Jesús. Porque todo no está en comulgar, y sí, todo está en amar, esto antes, durante y después de comulgar. Que nos acerquen por camino de confianza mucho más a Jesús, que nos prediquen más y más la intimidad con Jesús, que nos eduquen más en el abandono sobre el corazón de Jesús, que despierten mucho más en nosotros hambre y sed de sacrificio, sed de alma por amor a Jesús. Y veréis entonces si estos enamorados de Jesús pueden pasarse un solo día, sin devorarlo en la hostia. Flagelación por los amigos. Aquí quisiera poner punto final a esta lección sobre la reparación, pero sería cobardía mía si hablando de los pecados de los amigos me callara uno, el que ha hecho estallar en lágrimas y en cólera santa al Papa Pío XI. Me refiero al grave pecado de la inmodestia, del impudor, de mucha gente católica, y aún lo dice el mismo Papa, de gente devota y piadosa. Creo, digo mal, estoy cierto, que la indignación del vicario de Cristo refleja exactamente la honda y crudelísima herida del Divino Corazón. Herida tanto más cruel, cuanto me han sido poquísimas las hijas que se han corregido y que han obedecido al Papa, poquísimas. Y además, que esta gangrena está royendo lo mejorcito del elemento cristiano, pervirtiendo insensiblemente y paganizando las familias más tradicionalmente cristianas y religiosas. Porque impudor y frivolidad son dos máscaras de un mismo carnaval pecaminoso. Me temo, querría no pensarlo, pero no puedo, me temo que la angustia del Papa, que sus lágrimas, que su voz augusta, desoída, que sus órdenes terminantes sobre el decoro en el vestir, conculcadas por tantas y tantas cristianas, me temo, repito, que ello provoque una maldición sobre las que han hecho gemir al Papa. Querría engañarme, pero sé que no me engaño. ¡Ay de tantas jóvenes que llevan sobre sí la responsabilidad, por lo menos material, de muchos pecados graves cometidos en la calle, en la plaza, playa y salones, por donde han paseado con faldas tan poco modestas, que seguramente no hubieran querido morir así tampoco. Hay de tantas madres que toleraron esos abusos en las hijas mayores y que desvistieron a sus pequeñitas por moda inicua, intolerable moda que así las habitúa a una desnudez que la Iglesia reprueba, que con el pretexto de ser angelitos y que no hay que tener tanta malicia, desobedecieron culpablemente al Papa y a los obispos. Pobres madres, si supieran todo el fuego que amontonan para más tarde. Pero ellas insensatas creen saber más que el Papa y los pastores. Hoy sonríen y se desentienden. Mañana las afocará el llanto. No hablo ni me dirijo a gente mala y mundana, me estoy lamentando de una aberración inconcebible, de personas de comunión frecuente. Perdónala, Jesús. ¿Y cómo explicarse esta ceguedad increíble, esta tenacidad en seguir la moda que prescribe las faldas cortas, los escotes incorrectos, la supresión de mangas y todo esto en rebelión abierta contra las leyes de Dios y de la Iglesia,
Tratándose de señoras y jóvenes que quieren ser y se dicen cristianas, ¿es maldad? No, maldad en la mayoría de los casos no. Es en el fondo una gravísima debilidad. Pero yendo más a fondo todavía es una anemia de amor cristiano. Oh, si te amaran de veras, Jesús, no de una manera cualquiera, si te amaran con la locura con que una esposa recién casada ama a su marido, si te amaran con el embeleso con que una novia quiere a su novio, con que una madre quiere a su hijo, no podrían posponerte a un trapo. Son muchas las devotas de sincera y buena voluntad, pero son escasas las almas amantes, las que dan el corazón entero a Jesús en su vida cristiana. Y así me explico todo este horrible problema de otro modo sin solución. Que una mujer que comulga desaire y contradiga positivamente al Papa y desobedezca formalmente a su obispo. ¿Será perversa? No, pero se ama a sí misma mucho más de lo que ama a Jesucristo. De ahí aquella absurda contradicción de una cristiana que sobre un escote indecoroso luce una medalla de la Virgen Inmaculada y bajo ese escote pecaminoso dentro del pecho lleva la hostia que comulga con frecuencia. Vedla tan recogida en el reclinatorio y, oh contradicción, no la miréis si hace la genuflexión ante el Santísimo, pues este gesto de adoración resulta por lo corto y estrecho de las faldas una mueca realmente inconveniente e indecorosa. Si una mujer de veras enamorada de su marido supiera que esos trajes ofenden al que ella tanto quiere, pues lo quemaría. Pero como hay tan pocas realmente enamoradas de ti, Jesús, amor de amores, te tiran besos, sí, pero conservan y siguen acortando esos trapos, te siguen flagelando. Reina Inmaculada, más que ante la grupta de Lourdes en los hogares cristianos, haz un gran milagro para la gloria de Jesús y para cerrar el infierno a muchas almas. Rasga el denso velo que ciega a tantas mujeres, cúralas de la ceguera espantosa que deplora con amargura el pontífice de Roma. Pero sobre todo, oh Madre, pone en sus corazones un amor de Jesús. Pero una locura tal de amor que ésta venza la insensatez de Venus y la locura del mundo que la adora, posponiendo a tu Jesús con su corazón y con su ley. Como veis, sois el hombre de una sola idea. Cristo Jesús, amado, solución de todas las crisis y panacea infalible por ser divina de todos los males. No digo Cristo amante, digo Cristo amado y muy amado. La caridad es de hecho la reina de todas las virtudes, pero de hecho no lo es todavía. ¿Recordáis aquella observación tan sencilla y tan profunda de Teresita cuando decía: lo que es yo no quiero ser pequeñita para amar un día, no quiero ser mortificada para llegar a amar más tarde, no quiero ser humilde para conseguir amar al fin de la jornada? No, ese no es mi camino, ni mi sistema. Yo quiero amar ante todo para ser pequeñita. Quiero comenzar amando para llegar con amor a ser mortificada. Quiero ante todo y sobre todo amar mucho para poder ser muy humilde. Pues yo creo, dice la gran doctora, que esta amable santita, que el sistema más seguro y el camino más corto en la vida espiritual es comenzar amando, seguir amando y terminar y coronar nuestra santificación amando. Ya que el amor, como un alma divina, es base, camino y remate sublime de la vida sobrenatural. Estamos con ella en perfecto acuerdo. Reparemos, queridos apóstoles, comenzando por nosotros mismos, el gran pecado de los buenos, nuestra falta de verdadero amor, la anemia del corazón. Más que purificar la piel, es preciso renovar la sangre y fortificar el alma, que son el centro de toda nuestra actividad orgánica y espiritual. Pues así como en el orden de gracia hay males y muchos males, hay pecados y miserias en el campo de los buenos, de los amigos del Señor. Pero en la raíz de todos esos males y de todos esos pecados hay uno, y es el de no meditar y no realizar como pudiéramos nosotros, los predestinados del corazón de Jesús, el primer mandamiento de la ley antigua y la ley de su gracia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar es ser cristiano a carta cabal. Amar es ser amigo del Rey Divino. Amar es ser su mensajero y apóstol. Perdona, Señor, y aumenta nuestro amor.